Invitado en el día de hoy el director del CERNAC, Marcelo Miranda, que siempre tiene la disposición para nosotros poder aprender más y poder conocer nuestros derechos. Ellos realizaron un estudio a algunas casas automotrices quienes nos dan crédito automotriz, ¿cierto? Y queremos hablar sobre esto, sobre los costos, los beneficios, si ha subido un poco más. Recordemos que el parque automotriz en nuestra ciudad cada vez ha ido creciendo. Bueno. Y es más fácil tener un vehículo del año, digamos. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, María Esther, muy buenos días. También agradecer al espacio matinal que nos brinda, porque es la forma de que nosotros podemos entregar información a los consumidores. Y justamente ahora hablando de un tema muy importante, sobre todo en esta fecha. En esta fecha recordemos que existe gran oferta de promociones, de bonos automotrices, y es importante que la gente conozca y sepa cuáles son sus derechos y qué es lo que tiene que exigir al momento de contratar crédito automotriz. Como tú lo señalas muy bien, recientemente durante el mes de julio, el CERNAC hizo un estudio respecto de los créditos automotrices. Consideramos fundamentalmente alrededor de unas 13 empresas que están dedicadas a entregar crédito automotriz. Entre estas, los bancos, también están cooperativas de ahorro y de crédito, y finalmente aquellas financieras automotrices que directamente financian la compra de un vehículo. Este estudio arrojó resultados que eran muy decidores. Como tú lo señalas, existen diferencias importantes. Incluso, por ejemplo, en el caso de crédito entre 3 y 5 millones de pesos, que consideró este estudio por cuotas de entre los 24, 36 y 48 meses, arrojó diferencias de hasta un 100% por un crédito, por ejemplo, de 3 millones de pesos. Es decir, la persona podía terminar pagando hasta 6.198.000 pesos si obtenía un crédito automotriz de 3 millones de pesos. Estamos hablando el doble. El doble, pues, Marcelo, qué increíble. Y ahí en este crédito, en este estudio, la gente va a poder conocer cuáles son las alternativas que puede tener en el mercado al momento de solicitar un crédito para comprar su vehículo. ¿Por qué es tan fácil hoy en día comprarse un auto, Marcelo? Antes del año, antes era tan difícil, uno optaba por los autos usados, digamos. Yo también tuve un auto usado, después me pude comprar un auto del año, digamos, pero ya no te exigen tanto como antes, las liquidaciones de sueldo normales, ¿no? Efectivamente, ahora existe mayor facilidad de poder adquirir un crédito, las condiciones no son tan restrictivas como antiguamente, y además existe una oferta mayor de vehículos. Recordemos que también han entrado al mercado algunos vehículos chinos también, que han hecho que también la competencia tenga que bajar o reducir un poco los valores de los vehículos. Pero algo muy importante también respecto a eso, por ejemplo, en el caso de los vehículos chinos. No por ser más barato uno pierde sus derechos respecto de si el vehículo tiene algún problema, porque ya en ocasiones anteriores nosotros, por lo menos en la región de Antofagasta, nos ha tocado casos que han existido problemas de garantía de algunos vehículos que son de marca china, y eventualmente se nos ha señalado de que por ser un vehículo de menor costo, tiene que tener obviamente un cierto margen de error o de falla. Claro. Y eso es un error. Eso la ley lo establece, que independiente del valor de un vehículo, tiene los mismos derechos. Por lo tanto, si el consumidor tiene fallas respecto de ese vehículo, puede ejercer su derecho de garantía y exigir el cambio del producto, la devolución del dinero o bien la reparación. La reparación. Marcelo, hay un tema con los vehículos chinos, digamos, lo que tú nos mencionabas, porque hay una confusión, porque todos los vehículos se hacen en Japón, parte, ¿no? En Japón. Sí, hay diferentes procedimientos. Hay unos son coreanos, otros son japoneses, y hay unos que tienen de procedencia china. Pero hay algunos que derivan de ciertas marcas. Por ejemplo, hay una marca que viene de la Mercedes-Benz, hay otra marca que viene de BMW, otra vez. Entonces uno dice, bueno, si viene de Mitsubishi, también han nombrado, por ejemplo, yo te estoy hablando como consumidor, que de repente me enredan un poquito, que se dicen, bueno, uno lo primero que pregunta un auto, un vehículo chino, bueno, ¿de qué línea viene? Te dicen, por ejemplo, no, de Mercedes-Benz. Entonces tengo repuestos en Chile, baratos, accesibles. Sí los tiene, sí le hacen y todo. Entonces ahí uno puede confiar un poco, pero como señalaba, uno tiene miedo por el sistema de la garantía que se ha mencionado, pero lo acabas de dejar en claro. Lo importante es que los consumidores sepan de que tienen derecho a recibir una información que sea veraz y oportuna y que lo ofrecido se cumpla. En definitiva, independiente del valor y la calidad del vehículo, si el vehículo tiene alguna falla o presenta alguna falla, igualmente le asiste el derecho de garantía legal. Por lo tanto, sea una marca conocida o no tan conocida, tiene la posibilidad, en caso de falla, de exigir que se le cambie el vehículo, que se lo repare o bien que se le vuelva el dinero.
que se le devuelva el dinero. Marcelo, ¿cuántas empresas me decías que comprendían este estudio? Alrededor de 13 empresas, entre bancos, cooperativas de ahorro y de crédito y las automotrices financieras, que son las que directamente financian el crédito. Marcelo, ¿qué es lo más factible? Por ejemplo, usted que lo sabe, ¿qué es lo más factible? ¿Pedir el crédito automotriz? ¿Pedir el crédito al banco? Bueno, por eso es importante que la gente pueda conocer estos estudios, porque de alguna manera le puede hacer una carta de navegación respecto de qué empresa es más conveniente. Este estudio arrojó que, por ejemplo, en algunos bancos era mucho más conveniente que las cajas o cooperativas de ahorro. Uno podía terminar pagando, en el caso de una caja cooperativa de ahorro, hasta 6.190.000. El doble lo que habíamos hablado. Y en el caso de los bancos que se fueron encuestados, 4 millones y tanto. Por lo tanto, la diferencia entre los 3 millones y los 4 millones era mucho más reducida que los 6 millones. Por eso es importante cotizar. Y ahí es un poco importante también hablar, María Esther, respecto a los derechos que uno tiene como consumidor al momento de solicitar un crédito automotriz. Recordemos de que nuestra legislación nos permite y nos da el derecho de exigir una cotización a una institución financiera. Para un crédito puede ser de consumo o automotriz. Y esa cotización tiene una vigencia mínima de 7 días hábiles. Por lo tanto, durante esos 7 días, la empresa financiera tiene que respetar las condiciones ofrecidas en ese crédito, cuando no nos pueden cambiar. Y es un instrumento, un documento, en un papel, que yo puedo cotizar durante una semana en varias instituciones financieras y saber cuál es el crédito más conveniente. Y en ese documento tiene que indicarse, en primer lugar, el costo total del crédito, lo que yo voy a terminar pagando por el crédito, las cuotas, y además un concepto que la gente desconoce lamentablemente y que está vigente, que es el CAE, carga anual equivalente. Es decir, es lo que a mí me cuesta pagar un crédito durante 12 meses, pero además ese CAE incorpora la tasa de interés que yo voy a pagar, lo que se me está cobrando por los meses que yo voy a sacar el crédito, y los seguros y impuestos asociados a ese crédito. Por lo tanto, en términos sencillos, si por ejemplo a mí me tiene un crédito, pongamos una cifra, de un 0,5%, y en definitiva, además, me incorporan seguros e impuestos asociados, creo, que me incrementan ese porcentaje que yo voy a pagar a un 1.5%, yo me tengo que fijar en ese 1.5% para saber si efectivamente el crédito me conviene o no. Porque puede ocurrir que en otra casa financiera la tasa de interés sea de un 1%, pero los gastos asociados, impuestos y seguros, sean un 0,2%. Por lo tanto, el CAE sería 1,2%. Y en ese sentido el 1,2 es mucho más conveniente que el 1,5 del CAE de otra institución. Y escucha que esos 3 porcentajes de diferencia valen a la hora de estar cancelando un crédito, digamos. Por eso es importante que la gente se fije muy bien, cotice, consulte, que la información que le entregue la empresa sea oportuna, de manera que eventualmente, si eso no se cumple, la persona pueda reclamar y exigir su derecho. Recomendaciones entonces a la hora de solicitar el crédito. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Cotizar en varios lugares, lo más recomendable según lo que nos señala Marcelo, ¿no? Sí, y además de eso, cotizar, exigir esta cotización, que es una vigencia mínima de 7 días hábiles. Además, exigir también en los casos de los créditos una hoja de resumen que van a contener, es obligatoria que la empresa financiera entreguen al consumidor en caso de un crédito, esta hoja de resumen que le va a permitir al consumidor saber cuáles son las condiciones que está optando ese crédito. Y en general, por ejemplo, al momento de contratar un vehículo, preguntar a la automotriz cuáles son las condiciones del vehículo, cuál es la garantía eventualmente que el vehículo va a tener, cosa que eventualmente, si la persona tiene algún problema con el vehículo, puede hacerlo efectivo durante el plazo que la ley establece. Si mal no recuerdo, hay un caso acá en Antofagasta, una persona que le tuvieron que cambiar el vehículo, Marcelo. Sí. Lo vimos en las noticias, me acuerdo que estuvimos entrevistando por... creo que lo compró en una automotora, un auto de... No era chino. No, era una automotora conocida. Automotora. Sí. Así es. ¿Qué pasó esa vez? Como para también verlo como ejemplo, ¿no? Los derechos que uno tiene a la hora de consumir o de comprar un vehículo. Sí, pero para graficar claramente, uno de los derechos que tiene el consumidor, que es la garantía. Nosotros siempre hemos dicho de que el caso de la garantía se aplica para todo tipo de producto, desde una aguja hasta un automóvil. Independiente del producto que uno está comprando, la ley ampara si el producto tiene alguna falla. Y en el caso que tú comentas, efectivamente se compró un vehículo, una automotriz. Lamentablemente, tú, después de haber comprado dentro de los 3 primeros meses de haber efectuado la compra, el consumidor tuvo que derivar el automóvil al servicio técnico porque había presentado una serie de fallas.
Después de la mediación que nosotros hicimos, no tuvimos una respuesta favorable de la empresa y en ese caso el consumidor tuvo que demandar. También nosotros no hicimos parte en esa denuncia en el tribunal para exigir que se efectuara la garantía legal, es decir, que le cambiaran el vehículo o bien que le volvieran el dinero. Pues de todas maneras. Porque claramente uno no está conforme con el servicio. Es un sueño de toda persona tener un vehículo y por lo tanto uno se hace un esfuerzo para gastar sus lucas, ¿no? Justamente. Y en ese sentido, lo que nosotros hicimos es exigirle a través de tribunales el cambio del producto o bien la devolución de dinero y afortunadamente el tribunal falló a favor del consumidor y se le logró cambiar hacer la devolución del dinero en definitiva del vehículo que estaba malo. Marcelo, bueno, esto por ejemplo generó a raíz de este caso que nosotros vimos la confianza también de los consumidores, que hemos visto otros casos también con el tema de los pasajes que lo hemos hablado. ¿Y cuánto se demoran más o menos los juicios? Todo depende de la empresa, o uno, por ejemplo, es más o menos para tener una expectativa como cliente, ¿cierto? Al hacer esta demanda. De repente tememos el decir, pucha, que vamos a tener un juicio como de 5 años, o al final... ¿Vale la pena hacerlo, Marcelo, hacer las denuncias nomás? Independiente de lo que se demore, vamos a tener una buena respuesta, ¿no? Sin duda, yo creo que es importante que los consumidores puedan ejercer su derecho, y además sirve para un poco desmitificar el hecho de que la gente cree que son juicios muy largos. Claro, esto es otro tipo de juicio. La competencia de la ley de consumidores está dada en los juzgados de policía local. Y en ese sentido existe mayor rapidez en estos juzgados para poder tramitar un juicio. Tradicionalmente un juicio en un juzgado de policía local, por la ley de consumidores, está hablando de unos 4 o 5 meses, desde que se presenta la denuncia hasta tener un fallo, y que es un periodo relativamente corto para un juicio. Y eventualmente la persona va a poder tener una solución a ese problema y va a poder, o bien, solicitar lo que esté exigiendo en ese momento y algún tipo de compensación o indemnización. Por lo tanto, el llamado es que los consumidores hagan su reclamo antes de hacer nada y eventualmente, si la respuesta es desfavorable, ante el juzgado de policía local. Ahora recordemos que, y un poco también me aprovecho de tu pregunta, de señalar de que en este momento existe un proyecto de ley que nos va a dar mayores facultades y fortalecer el servicio. Y entre eso es la posibilidad de que ya el consumidor no tenga que ir a tribunales para poder exigir sus derechos, sino que directamente va a presentar su reclamo ante SERNAC y SERNAC lo que va a hacer es investigar los hechos y eventualmente, si determinamos que existe una infracción a la ley del consumidor, poder directamente sancionar y aplicar una multa a la empresa. Y en ese caso el consumidor ya no va a tener que ir a tribunales para obtener algún tipo de compensación en el sentido de determinar si existe una infracción o no. Y además, si la empresa no está conforme con la decisión que ha tomado SERNAC en su contra, va a poder también reclamar. Y eso significa que va a poder tener la posibilidad de acudir a tribunales y en definitiva son los tribunales que en ese caso van a decidir si la infracción que hemos cursado o no es correcta o no. Por lo tanto, son noticias que yo creo que es importante que los consumidores sepan que existe en este momento el proyecto de ley que está en el Congreso. De hecho, la próxima semana ya van a entrar algunas indicaciones al Parlamento. Y esto es una noticia que nosotros consideramos importante porque nos va a entregar más herramientas como servicio, que es la que no teníamos en estos momentos. Nosotros recordemos que somos mediadores y no fiscalizadores. Y con este proyecto de ley de la Presidenta nos va a permitir tener esa facultad y poder ejercer o defender los derechos de los consumidores de mejor manera. De todas maneras, importante entonces el crecimiento, bueno, lo que estamos hablando acerca de esta nueva ley también, que de alguna manera u otra nos hace estar más confiados a la hora de ya consumir algo, de comprar. Yo cuando compro igual, Marcelo, ya, pero y si por ejemplo, la plancha de pelo la uso, ¿no me la van a cambiar? No, me dicen, no, es que si es que está muy usada, que aquí, que allá, y uno tiene ciertas dudas. Sí. Bueno, hay que leer las garantías de los productos nomás, porque lógicamente que uno al enchufar se va a dar cuenta si la plancha está mala o no. Bueno, no se va a dar cuenta así como de inmediato. Lo que tú comentas, el tema de la plancha o cualquier otro producto, incluso mismo en el caso de los vehículos, tienen garantía. Recordemos que también cuando uno compra un vehículo, tradicionalmente se vende con una garantía de 50.000 kilómetros o de 1 o 2 o 3 años. Claro. Y eso es el periodo que también la gente tiene que hacer exigible sus derechos. Si tiene alguna falla, de acuerdo a la garantía, el consumidor puede eventualmente llevarlo a un servicio técnico para una reparación, pero si el vehículo falla 2 o 3 veces, obviamente esas fallas impiden que el consumidor tenga a disposición libre ese vehículo y por lo tanto el consumidor lo que tiene que hacer es pedir el cambio de vehículo por uno nuevo o bien la devolución del dinero. Y eso lo establece claramente la ley del consumidor.
Bueno, agradecemos, ¿cierto?, a Marcelo, pero antes, ¿alguna estadística más o menos de lo que cuántos autos hay por familia hoy en día en Antofagasta? Bueno, no precisamente cuántos por familia, pero el parque automotriz de Antofagasta ha incrementado, yo creo, aumentan anualmente un 10%. Estamos hablando que cada año se aumentan 10.000 vehículos en la región de Antofagasta, lo que eventualmente también hace que el mercado automotriz sea uno de los mercados también susceptibles de ser reclamados. Por lo tanto, es importante que los consumidores puedan informarse. El estudio de precios que hemos realizado de crédito automotriz está disponible en nuestro sitio web para que la gente lo pueda revisar. Ahí puede ver efectivamente cuáles son las diferencias que existen entre un crédito u otro e informarse y poder hacer una compra que sea correcta. Correcta. Marcelo, agradecemos por supuesto el haber venido en el día de hoy para aclararnos acerca de nuestros derechos, de este estudio, ¿cierto?, que lo podemos encontrar en la página web del CERNAC. Así es, lo tenemos a través de nuestro sitio web, uno ingresa, hay un link que lo puede asociar y puede descargar esa base de datos donde están todas las empresas y todos los montos y las cuotas que fueron ingresadas en el estudio, de manera que ellos puedan conocer. ¿Qué nos conviene más? Exactamente. Marcelo, increíble lo que pasa. Bueno, ahí estamos viendo la página del CERNAC. Bueno, ahí está. Bueno, hay varias información. Inicialmente ahí está. Justamente es el estudio que estamos promocionando y que estamos difundiendo hacia los consumidores. La gente lo puede revisar, incorpora lo que es el CAE, cuánto es lo que uno va a terminar pagando por un crédito de 3 y 5 millones de pesos, cuáles fueron las empresas que fueron encuestadas, en definitiva, toda la información que es relevante que los consumidores sepan. La diferencia que existe, por ejemplo, entre un crédito de consumo y un crédito automotriz. En el caso del crédito automotriz, el vehículo queda en prenda hasta que no se pague la deuda. Y por lo tanto, en cambio, en el caso del crédito de consumo, es de libre disposición y la persona puede utilizar el dinero en lo que sea. El crédito automotriz está destinado para la compra del vehículo y eventualmente, si la persona no cumple con su obligación de pagar el crédito automotriz, la empresa financiera puede embargar o rematar el vehículo y después pagarse la deuda. De todas maneras, esto también cuando llega el bono minero, ¿cómo pasan los vehículos antes de que llegue el bono? Qué increíble la competencia de las automotoras en el fondo, porque entregan el vehículo, no se preocupe, cuando llegue el bono nos paga nomás, ¿no? Sin duda, por eso es importante también que dentro del estudio nosotros consideramos un análisis de la publicidad de la empresa automotrices. Alrededor de 19 piezas publicitarias incorporaron este análisis y lo que nos obligó a denunciar a una empresa por no haber informado, por ejemplo, el periodo de vigencia de una promoción o oferta, y eventualmente también oficiamos al resto de las empresas que estaban incorporadas dentro de este análisis publicitario con el fin de que ellos pudieran adecuar su publicidad, tanto televisiva como en el diario, a lo que la ley establece. Recordemos que la ley establece claramente de que las empresas no pueden, por ejemplo, ofrecer o hacer publicidad que no sea comprobable, que también la letra chica de las empresas no distorsione la oferta real que se está entregando. En definitiva, que entregue una información que sea oportuna y veraz para los consumidores, porque a través de la publicidad los consumidores pueden saber qué es lo que van a comprar. De todas maneras. Marcelo, muchas gracias por haber venido en el día de hoy entonces, por habernos aclarado todas las dudas e invitar entonces a todos los consumidores a que ingresen a la página del CERNAC. Ahí está todo clarito con este estudio y bueno, las dudas a través de la página, ¿no? Efectivamente, pueden hacer sus consultas, su reclamo a través de nuestro sitio web www.cernac.cl o bien a través de nuestro fono consulta 605-946-1000. Muy bien, muchas gracias Marcelo, que estés muy bien.